Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Ser Mujer. Ya estamos en el último segmento y como estamos acostumbrando en esta serie de programas en que estamos ayudando a nuestras hermanas, nuestro último segmento consta de hablar acerca de la Virgen María, conocer un poquito más a esa hermosa mujer que es como el Espíritu Santo, su esposo, la gran desconocida. A pesar de todo lo que se sabe de ella, a pesar de todas las oraciones de la liturgia y de todo, bueno, se sabe, entre comillas, me refiero a litúrgicamente, oraciones y todo eso, se sabe muy poco en realidad de la mujer de María. Y para este segmento, pues, tenemos nuevamente entre nosotros la presencia de Padre Israel Ángeles Gil, a quien le vamos a pedir el favor que nos hable un poquito de María, como lo ha estado haciendo en la liturgia, pero más concretamente acerca de la Inmaculada Concepción. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Moramay, gracias a todos ustedes que siempre estas horas de la madrugada, ya propiamente dando la bienvenida al día en unas horas, pero es importantísimo, ciertamente uno de los temas importantes, contundentes, como es el tema de la Inmaculada Concepción de María. Tenemos que decir que es un dogma de fe. Me gustaría también compartir que cuando en la Iglesia Católica hablamos de dogma, en muchas de las ocasiones pensar en un dogma es como si fuera algo oscuro, algo que no podemos entender, que no podemos comprender, donde se topa nuestra razón, nuestra fe con algo que no se puede reflexionar o razonar. Porque no. La Iglesia dice punto. Ajá, y el dogma no es punto de llegada. Los dogmas son puntos de partida. Sin los dogmas, me gusta mucho decir esto cuando tenía la oportunidad de dar alguna clase de teología, el dogma es los cimientos sobre los que hay que desarrollar la casa. Entonces, los dogmas son necesarios para estabilizar las reflexiones posteriores, el dogma de la divinidad de Cristo. Sin ese dogma no tenemos una base sobre qué comenzar la reflexión. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción de María es un dogma de fe que desde luego declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado. Pero con esta base nosotros podemos entrar a una cosa que ha sido sorprendente, que es la realidad humana de María, por ejemplo. Sin este elemento, pues entonces se podrían haber creado muchos personajes de María ficticio. Mucho mito. Exactamente. Ahora, quisiera compartirles que fue el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, quien declara este dogma Infabilis Deus, que era precisamente declarado en una bula, que es un documento papal, diciendo: declaramos y proclamamos y definimos la doctrina solemne de la Beatísima Virgen María, que fue preservada, inmune de toda culpa original desde el primer instante de su concepción, ¿sí? Ahora, la concepción, o decimos Inmaculada Concepción, es sobre todo en el momento en el cual Dios crea el alma y en ella infunde la materia orgánica procedente de los padres, ¿sí? Del padre y de la madre, ¿sí? En este caso joaquiniana. Joaquiniana, en el momento en que Dios crea el alma, este elemento incluso es el elemento más discutido en las cuestiones de fecundación in vitro, de otros elementos. No es que la Iglesia se oponga, sino que cuál sería el momento en el cual Dios crea el alma, pero que ya no viene como fruto de una relación, sino como fruto de una manipulación de ciertas sustancias como nosotros las conocemos. Ahora, también es interesante decir, me viene en mente la cuestión que tiene que ver que la Biblia no menciona explícitamente el dogma. Es el dogma, si no lo ubicamos bien, entonces lo queremos ir a buscar a la Biblia. Y nunca, claro que nunca la Biblia es un elemento. Está la tradición de la Iglesia, está la revelación en la palabra, pero el dogma explícitamente no aparece. Pero sí está, de alguna forma, fue recibido desde el principio para la primera comunidad de los apóstoles, la figura de María, el respeto a María y la presencia de María. Si pensamos en el Apocalipsis, se narra la mujer vestida del sol. Sí. ¿Qué significa vestida del sol? Significa que está vestida de sol
en cuanto a que decimos el sol que nace de lo alto, es decir, cubierta, protegida, amada por Dios. Es el Dios, el solsticio, la nueva divinidad. Por eso esta imagen de la Teotokos, que es María, que en el centro tiene el círculo, en el cual está el verbo encarnado, Jesús. Ahora, yo quisiera hablar un poquito de este dogma de la Inmaculada Concepción, trayendo a colación, Moramay, queridas hermanas, los que nos estén escuchando también, a un franciscano que fue muy importante, que es Juan Duns Scoto. Él en el siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII, como San Francisco, brindó claves que son importantísimas, sobre todo en París, cuando se debatió el tema de la Inmaculada Concepción de María. Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, ¿sí?, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió, ¿de qué manera? Preservándola. ¿Sí? Preservándola del pecado original. Se trata de una redención aún más admirable. No por liberación del pecado, a ella no la libera del pecado. Puesto que no había pecado en ella. Exactamente, sino la preserva. ¿Sí? A futuro. ¿Por qué? Porque la carne, la sangre que iba a tomar el verbo que se encarnaría y que sería Jesús, no podría caer en una contradicción. Claro. ¿Sí? Entonces, Juan Duns Scoto preparó el camino que abrió o que planteó la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Dicen que su inspiración le vino al pasar frente de una estatua de la Virgen y decirle: dignaré me laudare te Virgo Sacrata, es decir, oh Virgen Sacrosanta, dame las palabras propias para hablar bien de ti. Amén. Esa fue lo que él le vino, esa inspiración. Entonces, pongamos algunas preguntas que quisiera compartir. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Digamos, sí. A Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. Claro. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, es decir, inmaculada. Lo que a Dios le conviene hacer, ¿lo hace o no lo hace? ¿Sí? Lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacer, lo hace. Así es. A veces no nos concede lo que le pedimos, porque no conviene para nosotros. Entonces, Juan Duns Scoto exclamó, luego, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha de pecado original. Luego, entonces, Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, es decir, sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, pues lo hace. Ese sería el mensaje. Gracias. Y pues no nos podemos despedir de este mensaje sin aprovecharnos un poquito más del Padre y pedirle que nos dé la bendición. Como no, con todo gusto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, acompañe y permanezca para siempre. Amén. Y tu pueblo en fiesta por las calles
Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.